Buenas tardes, queridos docentes. Soy Carolina Williams y desde la Oficina de Educación Médica quiero invitarlos a una nueva cápsula sobre las consideraciones que debemos tener al momento de diseñar una guía de autorregulación del aprendizaje. Para contextualizar, nosotros debemos entender que en educación superior estamos bajo un contexto de desarrollar competencias, sobre todo competencias en educación en ciencias de la salud. Como ustedes bien saben, en cualquier ámbito de nuestra vida, y sobre todo en educación superior, el desarrollar competencias implica acceder a un tipo de aprendizaje de orden superior. Esto significa que no solo debemos trabajar con nuestros estudiantes el recuerdo de información y el análisis, que son los dos primeros pisos de la pirámide, sino que se debe trabajar dominios de pensamiento superiores, como integrar y transferir lo aprendido a nuevos contextos. ¿Para qué? Para dar soluciones a nuevas problemáticas, así como para tener un dominio acabado del conocimiento para poder tomar decisiones acertadas, emitir juicios fundados e innovar en nuevas propuestas o soluciones utilizando un pensamiento creativo. Si nos ponemos a pensar en estos dos últimos niveles, son los menos desarrollados en nuestra docencia, que aún sigue siendo muy centrada al contenido y poco al desarrollo de habilidades de orden de pensamiento superior. Entonces, para poder avanzar en estos desafíos, se necesita fortalecer en nuestros estudiantes la autorregulación del aprendizaje. La autorregulación se define como un proceso activo en el cual el estudiante establece objetivos que guían su aprendizaje, intentando monitorizar, regular y controlar los procesos internos para alcanzarlo. Pues bien, ¿cuáles son esos procesos internos? La motivación, el estrés, el cansancio, la ansiedad, los tiempos, todos aquellos procesos que intervienen en que nosotros persistamos en la conducta para poder terminar una tarea. Y son todas aquellas creencias que juegan en contra de este proceso de aprendizaje y de autorregulación que veremos en unos minutos más. Sin embargo, para en el fondo hablar de autorregulación, al menos debemos conocer dos enfoques de dos autores de referencia. El primero es James Gervais, que ya en el 1997 él concebía la autorregulación que se requiere fortalecer en los estudiantes para fortalecer la autonomía frente a cada actividad que ellos se enfrentan. Y para lograr eso, un docente debe enfocarse en al menos tres aspectos. El primero es la comunicación de objetivos que se persiguen frente a una actividad y asegurarse la representación mental que los estudiantes tienen sobre estos objetivos que nosotros les entregamos a los estudiantes. El segundo es el dominio de los estudiantes de operaciones de anticipación y planificación de la acción que van a realizar. Esto permitiría que los estudiantes visualicen lo que trabajarán y será más fácil para ellos alcanzar las metas exitosamente. Y el tercer punto tiene relación con la apropiación por parte de los estudiantes de criterios e instrumentos de evaluación de la actividad, que el estudiante haga suya las normas que han de decidir si un estudiante ha entendido un concepto, se ha apropiado de una actitud en forma correcta o de un procedimiento. Para Zimmerman, que es el segundo autor de referencia, el trabajar con la autorregulación implica respetar tres fases de su proceso: la planificación, la ejecución y la autorreflexión. Ahora, independiente desde el teórico que uno se adhiera, hay dos ejes principales que ambos autores, ¿cierto?, recomiendan que nosotros como docentes debemos entender que suceden en cualquier acto para aprender y que debemos considerar al momento de trabajar con la autorregulación. Estos procesos son el sentido de autoeficacia y la metacognición. El sentido de autoeficacia es la creencia del estudiante de alcanzar con éxito una tarea o una actividad y se despliega antes de intentar ejecutarla. Esto significa que si el estudiante lo primero que ve es una instrucción confusa, una actividad difícil o mal explicada, el sentido de autoeficacia o el sentirse capaz de lograrlo disminuye, por lo que su competencia en terminar exitosamente la actividad se anula, y el estudiante por lo tanto no se va a esforzar. Sin embargo, si las instrucciones son claras y las actividades iniciales son fáciles y están en un orden lógico y de complejidad creciente, el sentido de autoeficacia aumenta,
Por lo tanto, con ello aumenta la exigencia, la dedicación y el interés por poder complementar o completar, mejor dicho, las tareas que el profesor le ha dado. El segundo eje se relaciona con la metacognición, que en sencillas palabras significa ser consciente de cómo está trabajando mi mente. Implica ser consciente de las creencias, los juicios, las expectativas que posibilitan o inhiben alcanzar mis metas. Para ello se requiere reflexionar sobre las debilidades y fortalezas que reconozco para poder avanzar en mis procesos de aprendizaje. Por lo tanto, como dice la diapositiva, implica tener conciencia sobre los procesos mentales que están favoreciendo o debilitando alcanzar un aprendizaje, la conciencia de requerimientos que implica una tarea y conciencia sobre la organización, los recursos que yo necesito para poder alcanzar exitosamente el trabajo. Veamos ahora cómo vamos a trabajar nuestra guía de autorregulación para alcanzar los aspectos anteriores. Como les dije, según Zimmerman, se debe trabajar con 3 fases de este proceso de autorregulación: la planificación, la ejecución y la reflexión. Veamos ahora lo que significa la primera fase de autorregulación en el diseño de nuestras guías. La planificación implica atender a todas aquellas creencias que influyen antes de ejecutar una tarea. Aquí el docente debe hacer consciente estas creencias de una forma que el estudiante le permita explicitarlas en forma escrita. Para ello, el docente debe redactar preguntas que permitan detectar creencias que afectan el proceso de aprendizaje y que, si se activan, lo pueden potenciar. Ejemplos de estas preguntas son aquellas que se relacionen con detectar conocimientos previos. Esto permite activar el aprendizaje porque obliga al estudiante a evocar y buscar en su memoria. Preguntar sobre metas y objetivos del tema. Esto permite al estudiante proyectar la utilidad del tema a su vida. Preguntar sobre las expectativas del tema permite realizar proyecciones del contenido, lo que implica visualizarlo hacia un futuro. Preguntar sobre los intereses permite pesquisar sobre la motivación que tiene frente al tema. Y aquí preguntar sobre la experiencia, este punto es crítico porque permite conectar el tema con experiencias o vivencias propias del estudiante. Esto posibilita alcanzar un aprendizaje significativo. Ejemplo de cómo algunos docentes han enfocado esta fase en su guía lo muestro a continuación. Este es un ejemplo realizado por un docente de kinesiología sobre el tema biomecánica de la cintura escapular. Fíjense que en esta fase él abordó las siguientes preguntas. ¿Considera que ha dedicado tiempo suficiente para el estudio de este capítulo? Registre a continuación los pasos que debe realizar para desarrollar con éxito la guía. ¿Se siente preparado para responder esta guía? Fundamente esta respuesta. ¿Qué importancia tiene para usted como futuro kinesiólogo o kinesióloga el estudio de la biomecánica del complejo articular de hombro? Fundamente su respuesta. Relate una experiencia personal, familiar o de algún cercano en relación al hombro, como alguna lesión ocurrida, algún ejercicio recomendado, algún dolor u otra vivencia relacionada con el movimiento normal o disfuncional de esta articulación. Si se fija, acá el docente está respetando las fases anteriores. La segunda fase es la ejecución. La ejecución implica atender a todas aquellas creencias que influyen durante la ejecución de una tarea. Esta fase es crítica porque es aquí donde el docente debe aprovechar la instancia de trabajar su contenido, pero contextualizarlo al desarrollo de habilidades. En cada actividad propuesta, al menos se debe considerar preguntas que atiendan al sentido, que es la conexión que va a permitir conectar con la realidad profesional, a los significados, que atienda al ejercicio profesional para un bien social, a la utilidad, muy relacionado a lo anterior, que atienda a la responsabilidad de una atención integral en ciencias de la salud, la precisión, que son atender a las instrucciones que sean precisas y claras y que permitan enseñarle al estudiante cómo abordar cada actividad según el pensamiento del docente, y las proyecciones,
que potencia en el estudiante los modos de visualizarse en un futuro como profesional en ciencias de la salud. Dije anteriormente que esta fase es crítica porque implica tener instrucciones claras y precisas y que en el fondo demuestre cómo el docente experto en su disciplina también utiliza ciertas habilidades para resolver problemas. Por lo tanto, aquí se requiere que el docente también sea muy creativo en hacer las preguntas y también exige empezar a jugar con la autoeficacia, que en el fondo implica gradualidad de ejercicio, desde unos más fáciles a unos un poco más complejos y así sucesivamente, cosa que el estudiante pues se sienta capaz de terminar la actividad de manera exitosa. Acá en la ejecución hay 4 tipos de preguntas. Las preguntas más básicas son de recuerdo de información, luego vienen las inferenciales, evaluativas y creativas. Por lo tanto, en esta fase voy a en el fondo resumir. Es importante redactar cada actividad con instrucciones muy claras, pensando en enseñar y también considerando que la guía autorregulación, a diferencia de una guía de estudio, potencia enseñar paso a paso para estimular habilidades de análisis, razonamiento para resolución de problemas, pensamiento crítico a través de la argumentación y un pensamiento creativo. El docente con sus instrucciones debe marcar la ruta que el estudiante debe seguir para realizar la actividad. Por otro lado, la guía autorregulación requiere de una instrucción clave y esto es muy importante que cada uno de nosotros lo tenga muy clarito. Y es que deben primero los estudiantes contestar las actividades con lo que saben y luego corregir sus respuestas complementando con información externa. Es importante que el docente instruya a anotar las correcciones con otro color de lápiz. Esto tiene un fundamento neurocognitivo. El cambio de color permite que la nueva información se fije en la memoria de una manera más fácil. Y además, asegurarse que coloquen la referencia de donde rescataron la información complementaria. Eso es muy importante. Considerar que ellos anoten si rescataron la información de un libro con su referencia, de las clases o de internet. También atender entonces a la gradualidad de ejercicio, atendiendo a la autoeficacia, considerando las preguntas de diferente orden de complejidad. Y también, algo muy importante, es terminar siempre con preguntas creativas. Mientras más preguntas creativas realicemos, que estén, por supuesto, al alcance del estudiante, más integración y dominio del tema están obligados a demostrar nuestros estudiantes. Si nos concentramos en algunas preguntas creativas, debemos disminuir la cantidad de preguntas de otro orden porque este tipo de preguntas cansa al estudiante y por ende su sentido de autoeficacia podría disminuir. Las preguntas creativas estimulan mucho la movilidad cognitiva del estudiante. Es un tremendo esfuerzo mental, pero son muy potentes para generar aprendizajes profundos. Por lo tanto, nos tiene que dar claro como docentes que aquí en estas guías debemos priorizar la calidad de las preguntas por sobre la cantidad. Aquí nosotros vemos algunos ejemplos, un muy bonito ejemplo de docentes clínicos que enfrentaron el desafío de la parte de ejecución en su guía de autorregulación. Son alumnos del Diplomado en Pedagogía Universitaria en Ciencia de la Salud de la UFT y está compuesto por George Camaño, Andrés Ferré, Natalia Hernández y Carla Contreras, profesionales de distintas áreas, 2 enfermeras universitarias, un médico y un kinesiólogo, y que trabajaron el tema de trabajo en equipos de salud interdisciplinar. Fíjense que ellos empiezan la parte de ejecución con un tópico generativo. El tópico generativo puede ser una pregunta, un desafío, un párrafo, una canción, una noticia en este caso, que de algún modo se pueda relacionar con el tema. Acá, muy acertadamente, ellos recogen un extracto de noticia publicada, cómo logran los equipos de la Fórmula 1 tardar menos de 2 segundos en cambiar 4 neumáticos y preguntan por qué cree que lograron batir este récord.
Y así, en base a este tópico generativo, ellos agregando una serie de preguntas muy lógicas y secuenciadas de diferentes niveles de complejidad y de profundidad. Empiezan como, a su juicio, cómo se relaciona la manera en que trabajan las personas en los PITS con la atención en salud. Formule una hipótesis acerca de cómo se ve influenciada la calidad en la atención y la seguridad del paciente cuando los equipos de salud no trabajan como en los PITS. Lea la siguiente aseveración. Para que el paciente inicial PRF se someta a una apendicectomía, ¿el profesional imprescindible es el cirujano? Argumente si está en acuerdo o en desacuerdo con la aseveración. No olvide referirse a la calidad de la atención y seguridad del paciente. Fíjense que van quedando muy bonitos. Acá tienen algunas preguntas creativas. Diseña un acróstico con la frase trabajo en equipo, que refleje sus elementos, características y objetivos. Tiene una condición. Aquí hay otro ejemplo de la profesora Sandra Wittner de la Escuela de Kinesiología. Ella pide un trabajo de síntesis y toda síntesis implica, es una pregunta creativa. Ella les pide a los alumnos que escriban el siguiente párrafo en lenguaje cotidiano, utilizando sus palabras como si les tuvieras que explicar a los familiares de la paciente, transformando el siguiente relato médico. Con los ejemplos. Acá el equipo de salud interdisciplinar colocan una receta y en base a la receta le pide a los estudiantes que descubran las analogías con el trabajo en equipo. ¿Se fijan que las preguntas aquí son muy creativas? Bueno, para potenciar respuestas creativas, el docente tiene que tornarse creativo. Ellos preguntan, en los equipos de salud interdisciplinario, ¿qué pasaría si el chef no mezclara e integrara bien los ingredientes? Finalmente, llegamos a la fase de reflexión. Aquí son todas las creencias que influyen después de terminar una actividad y que requieren evidenciarse para consolidar los aprendizajes y mejorarlos. Aquí nosotros debemos preguntar por aspectos como el cumplimiento. ¿Fui capaz de terminar con éxito toda la guía? Aspectos de autoevaluación. ¿Cuál de los ejercicios fue más difícil? ¿Por qué fue difícil? ¿Cómo me enfrento a este ejercicio en una situación, en otra situación o posteriormente? ¿Cómo puedo mejorarlo? ¿Qué calificación me coloco ante el desempeño que yo logré o detecté al desarrollar esta guía? Aspectos como el logro objetivo. ¿Alcancé a lograr los objetivos que me propuse inicialmente en la fase de planificación? Preguntar sobre juicios y opiniones que aún permanecen. ¿Qué opinión tengo frente a la guía realizada? ¿Fue útil para mí comprender mejor los temas? Y otro punto crítico que es la retroalimentación. El docente debe entregar una retroalimentación individual o grupal del trabajo realizado. Debe contestar las respuestas. Es necesario que el docente, a través de una puesta en común del curso, valide las respuestas y entregue su visión de experto para que el estudiante complete sus correcciones en forma correcta. Con esta validación, el docente se asegura que las respuestas estén correctas, que no hayan errores, y además puede ocupar algunas actividades textuales para incluirlas en evaluaciones finales del curso. Así también le da un peso al desarrollo y una obligación al desarrollo de la guía de autorregulación. Hay unos ejemplos de cómo enfrentó el grupo anterior en su guía la fase de reflexión. Fíjense que ellos preguntan a su estudiante, ¿qué fortalezas le permitieron contestar la guía? ¿Qué dificultades tuvo para contestar su guía y cuál fue el ejercicio que más le costó responder? ¿Por qué cree que fue el ejercicio más complejo? Fundamente si la frase que redactó al principio sobre la opinión que tenía para usted el aprender a trabajar en equipo de salud, ¿la mantiene o varió tras haber realizado esta guía? Terminan ellos con autoevalúe su desempeño al realizar la guía, calificándose con una nota del 1 al 7. Fundamente su respuesta. Bueno, estimados docentes, espero que esta cápsula les sirva y apoye en sus diseños de guías de autorregulación
Recuerden, cualquier consulta no duden en escribirme a cwilliams@uft.cl. Les deseo mucho éxito.